Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Legítima Defensa Segunda Dosis. Hoy, como todos los domingos, vamos a plantearles una mesa de análisis sobre un tema de mucha actualidad, pero que en rigor ha sido de actualidad desde que comenzó el gobierno o desde antes, ¿no? Vinculado con las políticas sociales o con la forma en que gestiona la actual administración las políticas sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social. Como ustedes saben, el Ministerio de Desarrollo Social fue durante mucho tiempo el buque insignia de las fuerzas Sobre todo en el progresistas. primer gobierno Que se del creó. Frente Amplio, que fue cuando se creó. Claro, fue en ese gobierno, de hecho, tenía ese carácter Exacto, de buque insignia, casi de manera oficial. Definido como buque insignia. Pero cuando el Frente Amplio asumió el gobierno en el año 2005, se vivía todavía en el Uruguay una emergencia social, una emergencia nacional en términos sociales, casi que de consenso a partir de lo que había sido la crisis del 2002. Se registraban una cantidad importantísima de personas con condición de pobreza, de vulnerabilidad, de indigencia, entre ellos muchísimos niños y niñas. La pobreza llegó a estar en cerca del 30-35% de la población, pero luego... Con un desempleo muy alto, además. También. Luego, a partir de políticas sociales y de políticas macroeconómicas, lo cierto es que el Uruguay empezó a registrar caídas en esos indicadores, mejoras en general en esos indicadores a lo largo de 15 años. Pero cuando se llega al actual gobierno, de todos modos había ya una polémica instalada en relación con la realidad, ¿no? Una disputa sobre los números de la realidad. Recordemos que el presidente Lacalle Pou afirmaba que el periodo progresista en realidad había estado acompañado de un incremento enorme de la población viviendo en asentamientos, de la gente en condiciones de vulnerabilidad, por lo menos en términos de vivienda. Incluso en los últimos años se hablaba de un aumento de la población en situación de calle. Y cuando ingresamos a este gobierno, a este nuevo gobierno en marzo del año pasado, ya estaba instalado ese debate sobre, primero, cuál era la verdadera situación social. Había incluso una discusión en torno de los números, cuáles eran los números reales. Se comenzó, entiendo yo, a introducir dudas sobre las cifras. Hasta ese momento el Instituto Nacional de Estadística y en general los organismos encargados de medir la pobreza, los indicadores sociales, no habían estado en disputa en Uruguay como sí en otros países de América Latina, pero también se comenzó eso a registrarse acá. Y después, casi que de inmediato, 13 días después de comenzar el gobierno, ingresamos en la pandemia, ¿sí? Con todas las consecuencias que tuvo desde el punto de vista social y económicas, y nuevamente con todas las consecuencias que tuvo sobre las condiciones en las que habitaba la gente y en particular la población más vulnerable. Claro, la gente con situaciones de trabajo y condiciones de vida en general más precarias. Entonces ahí podemos decir que hubo también una decisión del gobierno de cómo llevar adelante la pandemia, cuál fue su decisión en torno a los recursos que volcar o no volcar, cómo conducir el ajuste que ellos además explícitamente habían definido como parte de su hoja de ruta. Y lo cierto es que pasado un año el número de personas en condición de pobreza aumentó en 100.000 personas de acuerdo a las estimaciones, e incluso podemos decir que aumentó mucho en la cara infantil de esa pobreza. Claro, si observamos los últimos datos que hablan de, por ejemplo, en el departamento de Salto, un aumento del 44%, pero un aumento del 30% de la pobreza infantil, según el Observatorio de Infancia. En fin, este tema de las políticas sociales ha estado acompañado todo el tiempo de esa polémica que venimos manifestando. Pero lo cierto es que dentro del Ministerio de Desarrollo Social ha habido y se están procesando cambios, muchas veces no explicitados en términos de norma o de disposiciones, pero sí denunciados por los propios trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social o de la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que ejecutaban políticas. Por ejemplo, los programas que atendían a la población más vulnerable, los programas que trabajaban en territorio, en fin. Los trabajadores vienen denunciando que hay desmantelamiento, que hay pérdida de jerarquía de esos programas, pérdida de financiamiento y por el contrario han aumentado, por ejemplo, el número de personal de confianza, personal, no sé, pases en comisión, en fin, otro tipo de personal no tan asociado al trabajo en el territorio con la población vulnerable. De todo esto vamos a hablar en la mesa de análisis de hoy, donde nos va a estar acompañando Lucía Labuonora, que es la secretaria general de la Unión de Trabajadores del MIDES,
que es licenciada en Ciencia Política y trabaja en el Instituto Nacional de Mujeres, en el programa de fortalecimiento para líderes políticos. Va a acompañarnos también la diputada Micaela Melgar, que fue antes directora del programa Calle en el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy es diputada suplente por Democracia Avanzada, por el Frente Amplio, es politóloga, egresada de la Universidad de la República y maestranda en Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina. Y ha presentado en esta legislatura aproximadamente 15 proyectos de ley vinculados con políticas sociales y cómo atender la crisis social que se sobrevino durante la pandemia. También nos acompaña Juan Pablo Labat, que es sociólogo con una maestría en demografía, fue director del MIDES de Evaluación y Monitoreo, pero además trabajó durante los 15 años, los 3 periodos dentro del Ministerio de Desarrollo Social en la diseño e implementación de algunos de los programas más importantes o que tuvieron mayor impacto, como fue en su momento el Plan de Emergencia o el Plan de Equidad. Estas 3 personas, que además, digamos, son 3 personas jóvenes. Sí, bien jóvenes. Es verdad. De un ministerio que tuvo además un ministerio una gran muy joven. Participación de jóvenes, tal vez porque fue fundado, ¿no? Exacto, claro. No era como un ministerio que se heredaba de anteriores administraciones. Bueno, nos van a acompañar a lo largo de esta mesa donde trataremos de poner sobre la mesa, dirimir qué es lo que está sucediendo verdaderamente en el Ministerio de Desarrollo Social y cuál es la orientación, la filosofía que se trasluce de las políticas que se llevan adelante en este rubro, en el rubro de las políticas sociales. Y de las que no se llevan, ¿no? Que es en definitiva lo que está pasando tanto en la institución como en la orientación política de la ayuda social, la asistencia social, en fin, vamos a ver cómo lo definimos. Soy Leandro Grille. Soy Soledad Platero. Y comenzamos Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Disculpen. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de suscribirte al canal, de poner me gusta, hacer tus comentarios, pero activa la campanita, porque acá somos youtubers de la política. Y si nos estás mirando por el fanpage de Facebook, también podés poner me gusta, podés poner tus comentarios y compartirlo en tu perfil. Todo eso ayuda a que cada vez más gente conozca esta nueva emisión semanal que estamos haciendo de Legítima Defensa. Tenemos, como les decía, 3 invitades, porque tenemos 2 invitadas y un invitado. La primera de ellas, Micaela Melgar. ¿Cómo te va? Ya ha participado de Legítima Defensa en la primera dosis. Sí, los viernes. O sea que ya tenés 2 dosis. Tengo 3 dosis, como en la vida real, porque una vez vine a acompañar también, así que me siento en casa. Gracias por la invitación. Ciertamente, 3 dosis tiene Micaela Melgar, que, bueno, como decía, es politóloga, tiene una maestría también en políticas públicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es una activa tuitera, además, porque participa de los debates, sobre todo participa mucho de los debates en el primer año de este gobierno en relación a las cosas vinculadas con el programa Calle, que tuvo, entiendo yo, grandes cambios, ¿no? Cómo se diseñaba, qué pasó con la puerta de entrada que tenía, y bueno, y grandes polémicas sobre que se han seguido suscitando. Eso vamos a hablar ahora, porque hay muchas, no sé si muchos, pero hay por lo menos algunos de esos hogares o refugios que pasaron a estar administrados ya no por organizaciones laicas, incluso por iglesias, incluso que han abandonado. Hace poco abandonó una porque parecían gente de buena voluntad, pero cuando se enfrentaron a la realidad era una realidad que los pasó por arriba, ¿no? Claro. Bueno, bienvenida, Micaela. Gracias. Nos acompaña también Lucía Labuono, que también es licenciada en Ciencia Política y también es magíster. Porque yo no dije que tenía un posgrado. Acá los tres están. Sí. Digamos que han hecho sus estudios. Porque tienen los 3 grados y posgrado, ¿no? Sí. Vamos a tener que hablar con calma nosotros. Bien Bueno, bienvenida, Lucía. ¿Cómo te va? Desde diciembre del año 2020
venís siendo la secretaria general hace general poquito, del sindicato. no, casi un año ya. Milito igual desde hace 10 años que trabajo en el MIDES, también formé parte de otras directivas del sindicato y bueno, en este mandato me tocó ser secretaria general. Y además hay una situación muy complicada que están viviendo los trabajadores del MIDES, porque nosotros hemos informado bastante en Legítima Defensa, porque han pasado meses sin cobrar, por lo menos algunos de los trabajadores, incluso llegó a formarse un fondo solidario de unos trabajadores para financiar a otros mientras no cobraban. Del sindicato. Del sindicato, sí. Tremendo, ¿no? Eso a nivel público, que se tenga que dar pasan 3, 4 meses sin cobrar. No sé ahora cómo está la situación, pero tengo entendido que hace 70 días que había algunos trabajadores que no... Sí, eso se corrigió, pero este mes nuevamente volvimos a tener atrasos de cerca de 40 compañeras, así que nuevamente reactivamos nuestro fondo. ¿Eso por qué se produce? Son atrasos en los trámites burocráticos porque en el Estado en realidad para renovar contratos es un trámite burocrático porque precisa muchos contralores y eso creemos que es corregible, pero está bien en realidad porque la idea es que eso haya justificación para efectivamente vos recontratar a las personas y no que sea... pero estamos hablando entonces de contratos, no son funcionarios presupuestados. No son funcionarios presupuestados y eso tiene que ver además con la precariedad histórica que el MIDES ha contratado a su funcionariado. Eso también... Mayoritariamente tiene personal que es contratado. Y en este momento 1/3 de la plantilla de estructura es contratado. Una cosa es un trámite, dificultades administrativas o contralores que precisa para... Y otra cosa es estar 4 meses sin cobrar. Y no preverlo, sobre todo. Claro. Porque el problema es ese, todo esto es previsible. Claro, vos planificás tu trabajo y lo armás en función de eso. Seguro. Bueno, eso también importa, porque no solo importa cuál es el desempeño de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social y cuáles son las políticas sociales, cómo se están desenvolviendo, sino también si los trabajadores están cobrando. Eso es bien importante, porque nadie puede pedirle a los trabajadores un compromiso ante una situación si después no llegan a su casa y están vulnerables como la población con la que trabajan. Se hacen con trabajadores. Claro. No es un bien. Con trabajadores cobran. Sí, claro. Además, claro, pero las políticas sociales son eso. Sin los trabajadores no, claro. Y nos acompaña también Juan Pablo Labat, que fue director de evaluación y monitoreo, pero también fue durante mucho tiempo, antes ya trabajaba en el MIDES, ¿no? Y en el Plan Nacional de Emergencias, en fin, en su diseño ya desde el año 2005, y que también es un activo tuitero, no desde hace mucho tiempo, pero sí de los que se ve que irrita, porque le responden siempre. Ahora en los últimos días estuve mirando, tuve una discusión en la que estuviste participando sobre lo que está... Sobre la gallina. Sí, sobre lo que está entregando el Ministerio de Desarrollo Social a la soya popular. Sobre la veracidad de la gallina. Sí, ¿podés explicar un poco por qué es que las ollas están recibiendo gallinas de una empresa a través de la verdad es que una no. institución? La verdad es que no podría explicar por qué reciben lo que reciben. Pero me parece un buen punto. Lo que sí puedo explicar es que lo reciben. ¿no? Sí. Es que efectivamente, se está manifestando en estos días, ¿no? Tú lo Por eso nombrabas me al parece principio. un buen punto Claro. para arrancar, porque el viernes hubo una manifestación de la soya Exactamente. popular en la red de ollas por este tema, ¿no? Que vino a cocinar enfrente al MIDES para mostrar las gallinas con El las que cocinan. porcentaje de carne contra porque el hubo porcentaje de hueso. algunas, yo creo que son infelices declaraciones del ministro poniendo en cuestión de que esas gallinas fueran de verdad, ¿no? De que las gallinas que estaban circulando por redes, las fotos de las gallinas, Claro. ¿no? Que estaban circulando, que la verdad que dieron mucho que hablar y que retuitear. Entonces cuando se cuestionó la veracidad de la gallina, como que pasó a ser, ¿no? un objeto de discusión pública, ¿no? Al revés, digo, es una cosa que deberían haberla aceptado para remediarla rápidamente, pero se optó por esta idea un poco fanática de negar todo lo que suceda, por más que rompa los ojos, y yo creo que hay cosas que rompen los ojos. Bueno, fanática o trumpista, digamos, ¿no? Porque Sí, claro. agarramos un hecho de la realidad y lo negamos, ¿no? Eso es como una práctica en este momento, siempre lo fue, si querés, pero ahora se ha transformado en una práctica dentro de la política, que además tiene un impacto bárbaro, ¿no? Por ejemplo, si todos los dispositivos comunicacionales con los que cuenta el Estado empiezan a decir que esa gallina no existe, olvídate que hay una parte de la población que asume que esa gallina no es un invento de los que lo están denunciando, no es un hecho... No des ideas tampoco, ¿no?
No, pero me gustaría empezar por este tema de las ollas populares, porque esto sí claramente fue algo que comenzó durante la pandemia. Una parte de la población dejó de poder sustentar su alimentación y la solidaridad de la gente, muchas veces a través de organizaciones sociales, organizaciones barriales en su momento, yo recuerdo sindicatos, organizaciones de barrio, incluso organizaciones más espontáneas de la comunidad, empezó a poner ollas populares de puro esfuerzo de la gente, ¿no? Juntando donaciones, juntando plata entre los que podían para financiar el alimento de otras personas que no podían, pero que empezó a alimentar a decenas de miles de personas, ¿no? A muchísimas miles de personas. Al punto que después ya no pudo ser, hasta el propio presidente de la República en entrevistas que concediera en Argentina, ¿no? Reconoció que la gente se estaba alimentando en ollas populares, ¿no? Esto pasó a ser un fenómeno hasta formalizado y en un momento el gobierno estableció un mecanismo formal contratando a una fundación, Uruguay Adelante, para centralizando en esa fundación, ¿verdad? Para encargarse de una distribución de dinero, creo que 200 millones de pesos originalmente, no me acuerdo exactamente la cifra. 65. 65 para Montevideo y el resto que se supone que para el interior. El resto de 200. De los 200 millones comprometidos el 2 de marzo de 2020. Claro, pero los 65 son efectivamente a través de Uruguay Adelante, porque esta fundación es solo para Montevideo y el área metropolitana. Sí, ojo, no, 65 era la primera parte. Había 65 y un pico más y quedaban como 80 para redistribuir después de que se gastaran esos 65, porque Uruguay Adelante había conveniado solamente hasta agosto del 2021, después había que renovarle el contrato, que fue renovado. Uruguay Adelante que se autopropuso, hizo varias veces la propuesta, pues está bueno saber cómo empezó todo esto, porque un montón de veces el MIDE gestiona con organizaciones sociales, porque hace un llamado a la licitación o hace eso, algún llamado para que se hagan propuestas. Lo que pasó con Uruguay Adelante fue al revés, no sé si se acuerdan, pero en el invierno del 2020 la calle Pou le pidió a Bartol que hiciera el censo de las ollas. Bartol nunca logró hacerlo. Finalmente Uruguay Adelante le acerca una serie de propuestas a Bartol y por insistencia, que es medio lo que termina declarando Bartol, le aceptan la propuesta que habían traído de distribución de alimentos y es así que consiguen la financiación. Por otro lado, se renueva. Ni siquiera tenían personería jurídica, por eso hicieron una triangulación, porque hubo un cuestionamiento muy fuerte de por qué eso no fue directamente a través de la red de ollas, que sí tenía en realidad experiencia y sí tenía como contactos porque estas personas no tenían ninguna trayectoria en la temática y a pesar de eso se les dijo porque estas personas son mucho más formales que ustedes y en realidad tuvieron que triangular y despolitizadas y tuvieron que triangular y después nos enteramos que ahí estaba la hermana del entonces director general de Secretaría del MIDES y mucha gente envuelta y a la vez una parte que para nosotras es muy importante como sindicato, esto es una tercerización de una función que el MIDES tiene adentro, porque el INDA existe para repartir comida. Y al INDA el Estado tiene mecanismos para reforzar sus propias funciones de manera transitoria. Decidieron hacerlo tercerizando, que además lo que pasa no solo de la calidad, sino de la rendición pública, es que vos perdés el control sobre tu propia política. Que es lo que terminó pasando, das políticas de pésima calidad, pero das un servicio de muy mala calidad porque el rol del Estado termina como desdibujándose. Yo quería hacer un comentario respecto a eso, porque además de lo insólito, debe ser de las primeras veces que se transfiere un monto de dinero a una organización que todavía no existe de ese tamaño. Exacto. 65 millones de pesos a una organización que todavía no existe, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que hay que hacer una reflexión previa, ¿no? Porque con la gallina arriba de la mesa es difícil discutir otra cosa. Pero la pregunta es en qué momento se transformó en un programa de gobierno con una política de Estado la olla popular. Claro. Porque una cosa es cuando el pueblo sale a auxiliar al pueblo, instrumenta mecanismos de solidaridad, el Fondo de los Trabajadores, es un conjunto de reflejos frente a una situación transitoria, ¿verdad? Buscando un paliativo. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿y el Uruguay no tenía condiciones para desarrollar una política pública, ¿no? Con otra fortaleza institucional? Dejemos el monto al costado, que después vamos a ver que el monto lo justifica que se haya tomado esta decisión, ¿no? Pero, a ver, venimos de un país que tiene una institucionalidad en políticas sociales fuerte, consolidada,
De hecho, más allá de todas las críticas que hicieron quienes gobiernan hoy, se apoyaron en toda esa institucionalidad para gobernar, no le cambiaron ni un alfiler, ¿no? Por lo menos a la parte institucional de transferencias, los sistemas de transferencias, ¿no? Que además cubre muy bien al 20% más bajo de la población, por supuesto que con agujeros, con mejoras, por supuesto, pero para lo que viene a ser una política pública la cubre muy bien, ¿no? Y que con ese otro mamarracho que armaron del programa de canastas, que no saben muy bien a quién focaliza ni a quién le entrega canasta, pero de una manera u otra, por la propia postulación de la gente, se autofocalizó en los estratos bajos, Uruguay está en condiciones de transferirle a todos los hogares que participan de las ollas y muchos más que están en condiciones parecidas, un conjunto de transferencia monetaria apretando un botón. O sea, en este momento, porque en aquel momento podría argumentarse de que los informales no estaban en ninguna base de datos. Hoy, ¿verdad? Hoy, al día de hoy, Uruguay puede transferir a toda la población necesitada, estamos hablando del 30% de la población, ¿ah? 1 millón y pico de personas, apretando un botón ponerle el dinero en su casa. Por lo tanto, el mecanismo de sostener... ¿En una tarjeta? Sí, una ¿En tarjeta. la tarjeta Distintas social? formas de inclusión financiera que tienen. La última es esta de tu app, que es un aplicativo nuevo que se usó, recién se está empezando a usar, y si no, las símil cuentas bancarias de Quiero las saber, tarjetas. Juan Pablo, si es un exceso de poesía decir que se puede hacer No es apretando ningún un exceso de botón, poesía, no. o si Una cosa efectivamente es un trámite administrativo que absolutamente es literal lo que estoy diciendo. se puede hacer así nomás. Exactamente. Ahora, perdón. Si yo tuviera que sentarme frente a la gestión de esto y decir, tengo que andar haciendo todas estas cosas para gestionar que a la gente le llegue un sustento, digo, no, yo prefiero apretar un botón y transfiero a esos hogares los recursos para que lo hagan. Y en este momento llego a todos los hogares. ¿No? O sea que la voluntad de sostener esto en este nivel de precariedad, ¿ah? es voluntad política, ¿no? Es una decisión política sostener esto en esta situación. Lo que pasa es Bueno, que la plantear tarjeta- la renta universal con nuestro gobierno es medio como... Pero estamos hablando de Vamos a transferencias tener que- pequeñas, ¿no? Estamos hablando de esto mismo que gastan así, se podría gastar de esa otra manera. Sí, lo que pasa Vamos es a que, ir perdón, a ver que un corte, hicieron- pero sí, Muy bien. no, que si detrás de eso no está la concepción filosófica de que no se les puede dar dinero a los pobres porque lo gastan en cualquier cosa. Bueno. Entonces esta es una forma de Y que la de tarjeta decidir por Uruguay ellos. Social está Claro. asociada a un logro del Frente Amplio. No, Claro. ¿y qué rol tiene el Estado en la vida de la gente? O sea, para ellos la gente, no, incluso con pandemia, la gente que no está pudiendo comer es porque no hace lo suficiente. Entonces, yo te doy comida para que no te caigas, pero no, yo no. El Estado te Sí, da sí. comida para que no te caigas, pero el Estado no es un promotor de autonomía, no es, o sea, entonces, desde esa concepción, nunca va a haber un proyecto potente ahí. Siempre va a ser Lucía, una cosa. Perdón. Perdón, Ya sé que no. No, pero tengo una pregunta porque no es lo vos dijiste algo, no es lo mismo una renta básica, mucho menos universal, que es una discusión de otro orden, aunque también se discutió dentro de la pandemia, que la discusión entre la transferencia monetaria y la Y la entrega en asignación especie. de alimentos, como en especias. Esto es una discusión que, por ejemplo, yo recuerdo de otra época, de otra parte de mi vida, pero si la persona que recibe el dinero en su tarjeta o en lo que sea y lo gasta, creo que está estudiado incluso que la gente, sobre todo la mayoría de la gente, lo gasta efectivamente en lo que uno piensa que lo tendría que gastar, además, en alimentos y eso, aunque yo no me pongo a discutir moralmente. Hace unos años hubo esa discusión donde decían, no, se lo gastan en vino, en celulares, pero no era los números no daban eso. Pero lo que está claro es que si vos en Montevideo lo haces a través de Uruguay Adelante, ¿no? Pero en el interior lo haces a través de intendencias. La entrega de canastas es el paso número 0 para el clientelismo en la historia del Uruguay, no para canastas por votos, canastas de materiales, te digo, es bien distinto, me parece. Clarísimo, y después capaz que podemos hablar de la propuesta de cómo reasignar las asignaciones familiares, que es a través de una declaración jurada y quitando cualquier control del BPS sobre los ingresos con un argumento medio flojo de papeles que no se verifica en el resto del mundo. Sí, Entonces, si yo no tengo ningún criterio compartible intersubjetivamente, se lo doy a mi tía abuela. Y eso también es un problema, y vemos que hay mucha política de corte muy clientelar y que son avances despacito, pero de cara en 2024 ya lo tenés pronto.
Bueno, clarísimo. vamos a ir ahora a un corte enseguida, volvemos con este tema y nos metemos también un poco en lo que está pasando a nivel del ministerio directamente. ¿Sí? ¿Vamos a ese corte? Llegó el aniversario de Macro y además de darte siempre el mejor precio, del 1 al 10 de octubre te damos un 5% de descuento extra en todas tus compras. Si pagás con OCA, obtenés el precio de la última escala más metros triples. Y si pagás con Brow Recompensa, sumás un 10% de descuento adicional. El aniversario de Macromercado, con descuentos para festejar en cada compra. Macromercado, también en nuestro cumpleaños, cuanto más comprás, menos pagás. Volvemos con legítima defensa, segunda dosis. Vamos bueno, partamos de donde habíamos dejado en el anterior bloque. Lucía, vos estabas planteando que el cambio de... En fin, ¿cómo se determinan los que son beneficiarios de prestaciones sociales? Hasta ahora, por lo que sé, o hasta hace un tiempo, eran visitados por trabajadores sociales, en fin, por profesionales del MIDES o subcontratados de algún modo, y se determinaba un índice de carencias, en fin, una situación socioeconómica de esa familia, de esa persona. Pero ahora eso cambiaría a declaraciones juradas. ¿Qué implica este cambio? Están habiendo, en realidad, para empezar eso, se hacían visitas sociales, que además de levantar información, también era una primera instancia como de derivación, además de los dispositivos que ya estaban en territorio, y en general eran funcionarias profesionalizadas, digamos, ¿no? Con estudios. Eso, por un lado, ahora se está haciendo un plan piloto que las personas van y declaran. Entonces, yo te puedo declarar, que si vos conocés ¿Van a más o dónde? menos, van a las oficinas territoriales. Entonces, yo voy a la oficina territorial, declaro lo que, si conoces más o menos el instrumento, en 321 te das más o menos cuenta de qué declarar, declarás, declaración jurada y va. Y después, paralelamente, en el Parlamento, esto es un piloto, o sea, los equipos de visitadoras siguen funcionando y están en el territorio, aunque mermados un poco por la pandemia, pero siguen trabajando en el territorio. Paralelamente, en el Parlamento, el ministro y el director de la INTAD dijeron, con un argumento con un argumento totalmente que no se verifica en realidad, porque dicen que las asignaciones familiares, si son controladas a través de tus ingresos formales, vos, como empleado, vas a pedir que no te pongan en caja para cobrar la asignación familiar. Ahí hay dos cosas básicas que cualquier persona que haya alguna vez contratado a alguien sabe que legalmente es tu responsabilidad como empleador, claro. Y nadie nunca, alguna vez nos preguntaron si queremos estar en caja o no. No. Claro. Entonces, es responsabilidad absolutamente de un empleador. Si tu salario compite con una asignación familiar, medio que estamos complicadísimos, y además como que no se verifica porque vos precisas la cédula de tu empleado. O sea, yo si soy empleadora, con una cédula te registro en el BPS y lo pago y tú no te enterás. O sea, entonces en realidad con ese argumento dicen que van a sacar los controles del BPS de los ingresos formales, que ese es un proyecto que tienen. Entonces, si vos comparás las dos cosas, es un acceso como mucho menos compartible intersubjetivamente, porque el índice de carencias críticas o algunos otros instrumentos son perfectibles, pero podemos explicar entre todos claramente por qué sí y por qué no, y hay una franja y estás adentro o estás afuera. A veces son muy crudos, a veces están mal, a veces hay que revisarlos, pero cuando vos
vas como sacando ese tipo de instrumentos de varios de los programas, es más complejo. Lo mismo las derivaciones de otros programas, que empiezan como a dejar de ser con algunos criterios más objetivos y pasan a ser por derivación, porque el jerarca, porque y eso también se traspasa a otro tipo de estructuras que tienen que ver como con el funcionariado. La tarjeta que había antes para que te tramitaran la jubilación. Claro, no, a tanto no llegamos. Esperamos que el siglo XXI no nos pasemos No nos 4 llegue pueblos, hasta, claro. pero esperemos. Pero también se han recortado como una mirada también subjetiva técnica que estaban los territorios de por sí, no eran solo los controles como establecidos rígidamente, sino también tenía el Ministerio de Desarrollo Social tal despliegue territorial técnico de profesionales que hacía que se controlara el Estado de por sí. Por ejemplo, pienso en el despliegue que tenían los OCAT o los equipos de cercanía y proximidad en términos generales. Era también un segundo control técnico profesional en las políticas sociales. Eso se fue recortando, se fue limitando su accionar y aparte se fueron agregando más decisores políticos y no tanto técnicos en las oficinas territoriales, los 115 pases en comisión que les dio la Ley de Urgente Consideración al MIDES, etcétera, lo que hace un combo. Por eso hay que pensar en, ella decía, de las derivaciones. Bueno, el programa Uruguay Trabaja, que era una ley, tenía establecido cómo se ingresaban las personas, el sorteo, etcétera. Ahora, con la nueva propuesta que se está haciendo, es por derivación, que es esto que dice, es al que yo elijo. Entonces, primero... ¿Por derivación quiere decir qué? Un programa lo deriva, un jerarca deriva al programa Acceso, que es un programa, digamos, de oportunidades laborales, digámosle así. Lo que sucede ahí en realidad es que vos podés primero elegir al que querés beneficiar y después elegir al que te va a dar buenos resultados en términos de políticas sociales, o sea, al que va a poder contar una historia de éxito. Claro. Y dejar por atrás entregándole prestaciones exclusivamente alimentarias a todo el resto. Entonces, por eso es interesante ver en general lo que está sucediendo y no solo fragmentado programa a programa, sino que en general se está volviendo un espacio que tiene riesgo de clientelismo, eso es lo que estamos diciendo, que tiene menos mirada técnica, que tiene más mirada política y que termina teniendo un vínculo entre prestación y usuarios no controlados. O sea, a ver, lo que podemos observar en una mirada transversal de todos los programas es que se ha agujereado todo el proceso de selección de población y por lo tanto una persona puede ingresar con relativa facilidad a un programa sin tener las condiciones. Una vez que está señalada para un programa sobre los cuales no se tiene ningún tipo de criterio objetivo, porque no se especifican, puede ser seleccionada para pasar a otro, ¿verdad? Y no existe prueba alguna que pueda permitir saber si vos estás eligiendo una población objetivo definida técnicamente. Entonces, ¿cómo se ha hecho eso? Bueno, retirando técnicos de la tarea, por un lado, lo que igual ¿Eso qué quiere decir? No van más a los barrios. No van más a los barrios. Usted no va más al barrio. No, eso tiene dos efectos. Uno es ese y el otro es que en las políticas sociales para trabajar con situaciones de exclusión, la demanda se construye también por los actores sociales. No es como en otros sectores sociales donde uno va y demanda sus derechos, ¿no? Muchas veces los derechos se construyen en la acción. Por lo tanto, al retirarte de los barrios también retirás la posibilidad de construir la demanda, ¿no? Pero además de eso, a lo que vamos es esto. Si yo puedo ingresar por una declaración jurada que no va a ser constatada, ¿verdad? Es como que yo dijera, bueno, a partir de ahora se terminan las inspecciones de la DGI. Mañana no va a pasar nada. Pasado tampoco. Ahora, dentro de 10 años, esto va a ser un caos. Bueno, eso es lo que pasa con los sistemas de información. O sea, los sistemas de información y los sistemas de control y de regulación de estas cosas no caducan de un día para el otro, pero entran en procesos de deterioro porque son agujereados por normas que lo que hacen es hacer de que eso pierda sentido y se produce un colador. Ahora se puede entrar a las políticas sociales con la tarjetita, sí, no se llama tarjetita, ¿tá? Pero sí es el criterio para ser elegido, ¿no? Una persona entra a un programa del MIDES, sobre el cual es genérico, no sabemos cuál, o incluso puede venir de otra institución, y después es elegido para trabajar en un programa que además te apronta para ingresar a una empresa y después esa empresa te elige. Eso te iba a decir, eso dentro es de lo raro, que ¿no? Bueno, eso no es raro, es un poco lo que voy ahora, te doy vuelta a la intervención de lo que decías vos hoy. Y te capacito para que seas
trabajador de mi empresa. O sea, es y hasta te dan un claro. diploma. Claro, pero es un diploma. Usted está apto para trabajar en la empresa de Leandro Grille. La tienda inglesa. Pero eso produce otro fenómeno, que es lo que ella decía, que nosotros decimos el descreme de las políticas. Es decir, si yo tengo una población que presenta enormes dificultades, pero que va desde enormes dificultades a dificultades medias, y yo quiero tener éxito en mi programa, y lo único que me importa es el éxito, me voy a dedicar a trabajar solo con los que tienen dificultades medias. ¿Por qué? Y bueno, porque el resultado va a ser mejor. Bueno, ese es uno de los reproches que se le hacen a los Es institutos privados la misma gratuitos de filosofía. educación, ¿no? Es que es la misma filosofía. Claro. Si vos eliminás, como dice acá, lo tengo planteado como, se elimina una condición objetiva de acceso. Sí. Es decir, una persona ingresa a un programa porque cumple con una condición objetiva. No aporta hace 2 años de seguridad social, no tiene cosas y gana menos. No tienen. Bien, entran todos. Sí. Como en la escuela pública entran todos los niños y las niñas. Sí. Y no es lo mismo que si el programa puede elegir. Claro. En un caso va a elegir a las niñas y a los niños que vienen con mejores notas. En otro caso va a elegir a esa persona que tiene un perfil. Seguro, el programa después va a tener resultados excelentes, pero lo que no va a hacer no va a ser Sí, masivo. claro, De hecho, no va a tomó ser un desde el derecho, va a ser principio una la cosa gente que que es se una sabía. posibilidad. No es un derecho, es una especie de oportunidad que te dan, Claro. ¿no? Pero me parece que es la misma filosofía que las escuelas esas, ¿no? O sea, yo observo lo sí, mismo. por lo menos, en el, digamos, de base es como el mismo concepto, ¿no? Y estos servicios que iban al territorio, que eran los OCAT, los servicios de orientación, consulta y articulación territorial, ¿Qué pasó con esos servicios? ¿qué está pasando? Acá dicen que están en los últimos meses de actividad, ¿puede ser? Claro, sí, se termina el programa. Bueno, está pasando lo mismo, no sé si exactamente lo mismo, pero la idea es modificar el servicio y que no sean más organizaciones de la sociedad civil, sino que sean contratos unipersonales, corregime si me equivoco, y que en realidad no trabajen más en esto que decía Juan Pablo de la construcción territorial de la demanda, la coordinación microterritorial, de generar propuestas y respuestas barriales, sino que atiendan demandas. Básicamente creo que se va a tratar solamente de eso, que es básicamente reducir la capacidad del Estado de generar lazos de convivencia también territoriales, ¿no? Porque no van a ir a buscar el las SOCAT necesidades, lo que sino hacía, recibir. demanda. Claro. Aparte, también Es se un habilitó mostrador. una línea telefónica para que uno solicite sus necesidades. Ahí lo que también se debilita mucho, porque hay que entender que lo que hacían los OCAT era, por ejemplo, sentar en una mesa a la escuela pública, al jardín, al policía comunitario, a la organización social que estaba trabajando y pensar juntos los problemas del barrio y cómo se solucionaban. Eso era la realidad cotidiana de los OCAT. Yo fui socatera en una época y era así, donde se trataba de entender el problema del barrio y aportar desde lo técnico en la construcción de la demanda, que es eso, pensar qué necesitamos para resolver el problema. Todo eso ya no existe más. Ahora el MIDES otorga prestaciones, que es lo que toda la vida el Partido Nacional y el Partido Colorado argumentaba que el MIDES era el Ministerio de los Pichis y lo que hacíamos era darle comida o plata para que no laburaran, ¿no? Y para que vivieran del Estado. En vez de enseñar a pescar. En vez de enseñar. Eso lo decían así explícitamente y hoy el MIDES se está convirtiendo en un ministerio exclusivamente asistencial. Lucía, con respecto a esto, al SOCAT y al resto de los programas, ¿ustedes están observando sin desmantelamiento de programas así dentro del Ministerio? A ver, por un lado yo creo que hay un cierre, sí, un poco, o sea, hay un cierre de programas, eso es evidente, y hay un cambio. Yo creo que sin duda, por ejemplo, en el caso concreto de SOCAT, no hay una sustitución, porque vos no podés sustituir el trabajo de una organización social en un territorio por un técnico o técnica trabajando 40 horas. O sea, eso no se sustituye porque, si bien como sindicato público estamos muy en contra de las tercerizaciones, cuando vos llegás al territorio y no tenés al Estado trabajando o no tenés conocimientos, hay algunas políticas que vale la pena convocar a la sociedad civil porque sí tiene algo que aportar. Ese sí era el caso del SOCAT, donde en el territorio, y en particular algunos, hay organizaciones sociales que están muy arraigadas hace mucho tiempo, conocen a todos los actores, y no es solo una lógica más de trabajo precario que circula, que eso es algo que las políticas sociales en Uruguay a veces también tienen. Ahora,
vos el trabajo de esas organizaciones no los podés sustituir por un técnico o técnica de un día. Entonces, lo que sí vemos es que en realidad las oficinas territoriales y la descentralización no es más descentralización, y lo que pasa a ser es una persona que refuerce los técnicos y técnicas, que capaz que circule y no tenga una base tan arraigada en las oficinas territoriales físicas, pero va a cumplir las mismas tareas, que son mucho más administrativas, incluso de las técnicas de OTE, que sí son funcionarias del MIDES. Hoy tienen tareas mucho más administrativas, de entregar canastas, de llevar canastas, y mucho menos de intervención. Y creo que un poco esa es la lógica de todos los programas, de los que persisten y de los que se van cerrando, que creo que tiene que ver como con una filosofía. O sea, se cierran muchos programas porque nosotros no escuchamos más a nuestros jerarcas, no hablan como de promoción de derechos, de oportunidades, de autonomía, sino que se habla en otros términos, se habla de trámites, de brindar canastas, ayudas, ¿no? Y eso es un cambio en la matriz de los programas, digamos. Entonces, algunos yo creo que no se sustituyen, sino que se cierran y se contrata gente de manera muy precaria. Perdón, ¿y qué pasa con los beneficiarios? ¿La gente percibe algo de eso? ¿La gente realmente llegó al punto de demandar derechos? Como dicen, digamos, como dicen los políticos, ¿se empoderó como para notar esa diferencia ahora, o simplemente recibe la canasta así como antes recibía a los SOCAT? Y bueno, un poco el viernes hubo como una manifestación en frente al MIDES de la red de ollas populares. Nosotras el año pasado hicimos varias manifestaciones en las cuales NITEP estuvo con nosotras. Hicimos NITEP, perdón, es la organización de personas en situación de... Ni todo está perdido, quiere decir, es una organización de personas en situación de calle. Sí, entonces hay algunas alianzas, hay algunos colectivos más organizados, y las personas individuales también. Cuando llegas al territorio y tenés que decir que no hay mucho recurso para brindar, y a veces sí, y muchas veces nuestros equipos hay mucha más violencia. Por ejemplo, que en algún momento no había... Tampoco es nuevo, tampoco es de un año y medio hacia acá, pero es cierto que cuando vos sos el Estado y sos la cara del Estado y el Estado tiene menos para ofrecer, la gente se enoja más. Yo creo que es una buena pregunta, porque nos interpela mucho más profundamente que sobre el proceso de este último gobierno, y tiene que ver un poco con esto, con qué capacidad de demanda tienen determinados sectores de la población, ¿no? Claro. Que de hecho es baja, Sí, claro. ¿no? Y que no es sencilla. Creo que la desarticulación territorial del trabajo de redes territoriales termina de desarmar esa demanda potencial que puede existir y que muchas veces está muy mediada por los técnicos. Entonces, retirar la presencia técnica es una forma de disolver la demanda. Y yo lo quiero agregar a que también estamos en una explosión de politización, ¿sí? Porque el carácter, si bien siempre el MIDES tuvo precariedad laboral y cargos a pases en comisión, fue una característica inherente desde su nacimiento que nunca la arreglamos, ¿no? Sí, un poco porque no tenía presupuesto, tenía que armarse con... Por distintos motivos, pero sí, eso fue un proceso fallido de las administraciones anteriores y que se transportó ahora. La forma en que se politizó hoy esto, ¿no? es muy diferente, porque hubo un montón de enclaves territoriales donde se había dado por el pasar del tiempo un acumulado técnico que fue para atrás, ¿no? Y fue sustituido directamente por cargos políticos. Entonces hoy el MIDES tiene cerca de 130 cargos políticos desparramados por todo el territorio, a los cuales le quiere adjuntar técnicos que no tengan autonomía de trabajo, como tienen cuando son a través de las organizaciones de la sociedad civil, donde se construye una propuesta de trabajo y hay una relativa autonomía técnica. Tampoco es mucha, pero es mucho mayor. Entonces, quiero agregar a esta estructura un proceso de politización fuerte de la estructura territorial. Digo esto porque cuando hablamos de clientelismo tenemos que desentrañar. Uruguay tiene una larga historia de clientelismo y hay que conocer esos mecanismos sociológicamente, ¿no? Claro. Es decir, uno de los asientos de esos es el asiento territorial de los cargos políticos. Y el otro es el no control técnico y el agujereo, como quien dice, de criterios, ¿no? O sea, la depresión, por decirlo, ¿no? O sea, la dilución de los criterios técnicos por los que se gestionan las cosas. O sea, cuando uno empieza a colocar todas las fichas en el tablero, lo que les da es este nuevo modelo de política que, desde el punto de vista de la política social, no tiene mucho, ¿no? No tiene mucho. Tiene recortes y tiene
ajustes de ¿Qué esa política naturaleza. social? O sea, ¿cuál es la propuesta que tiene el MIDES? Y porque no es de una este propuesta de gobierno? política social. En el fondo Claro. lo que está sentado es en una visión del mundo distinta, ¿no? Una conceptualidad distinta, donde se suprimen los derechos para pasar a oportunidades. Obviamente que las oportunidades son un evento estadístico, puedes tenerla o no tenerla. Existe toda una lógica, aparte muy desarrollada del discurso, de que si no aprovechaste la oportunidad la tuviste, y si no la aprovechaste, la culpa es tuya. ¿Verdad? Entonces, bueno, Eso tengo está una en el nuevo forma concepto de de pobreza, administrar ¿no? la Claro, carencia lo dijeron explícitamente. en forma discrecional, ¿no? Pará, Yo porque quiero un poquito para reforzar Sí. un segundo en lo que acaba de decir Juan Pablo, que no es menor que hubo una campaña electoral muy fuerte en contra también que de las funcionarias que no tenemos, ¿no? Como que donde quedamos muy en el medio las funcionarias del MIDES, las funcionarias públicas y funcionarios en general, pero las del MIDES en particular, y llegaron a hablar de una carrera funcional y transparentar y y hoy lo único que tenemos de reestructura y de carrera funcional es el aumento de sueldo de los jerarcas y de los adscriptos, a través de la ley de presupuesto y de la ley de rendición de cuentas. Y de las Nuestras compensaciones carreras- de los pasos en comisión. Y los CND que traen sin concurso, que son 60. Como que es muy llamativo también que cuando hablamos de reestructuras y de carreras funcionales y de transparentar todas estas cuestiones, a casi eso, con 2 oportunidades privilegiadas y que son las únicas que vos podés tener para arreglar estas cosas que dice Juan Pablo, cuando vos llegaste con un diagnóstico muy potente y muy público sobre esto, que lo único que vos hayas hecho en torno a esto sea, que en definitiva es aumentar el poder político, ¿no? Es darle más peso al poder político, los pases en comisión y sus compensaciones, aumentar el salario de los jerarcas y de los cargos políticos y de sus adjuntos. Entonces, es muy llamativo también eso, que es en realidad el debilitamiento de las estructuras burocráticas y técnicas en favor del poder más político. A mí me gustaría, antes de que vayamos al corte, dar una lectura a este párrafo, porque está incluido dentro de la rendición, o en el presupuesto. En la En ley la de exposición de presupuesto. motivos Sí, del el año año pasado. del año pasado. Pero bueno, define la pobreza, porque dice, en muchas ocasiones subyace detrás de la pobreza la incapacidad de generar esos recursos o ese bienestar en forma autónoma, ya sea a través de ejemplos dignos o de emprendimientos sustentables. Hay una clara afirmación de que, de algún modo, que el pobre es pobre porque quiere, porque no puede aprovechar esos ejemplos. No se esforzó no los tiene, ejemplos o no dignos, tuvo ¿no? la viveza. Pero ojo, porque Al menos nuevamente, en el programa del Partido Nacional, ¿te acordás que decía empleos dignos y no Sí. ejemplos dignos? quizás Eso fue lo vimos cuando un estuvimos. tipo, como le dicen en el rol. Sí, y lo preguntamos. No fue. Pero pero me parece que es una buena punta para el bloque que viene después del corte, que es porque hubo en determinado momento en Uruguay, quizá Mica no lo recuerda porque era muy joven, Juan sí, Lucía supongo que tampoco, hubo un momento en los 2000, los primeros años 2000, donde hubo un gran consenso social, consenso mayoritario a nivel nacional, de que la pobreza y la pobreza extrema era un problema central en este país que había que resolver. Porque por eso fue que se planteó el Plan de Emergencia Nacional, primero a través de PIT-CNT, de la FEU, de las fuerzas políticas de la izquierda. O sea, la creación del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2005 viene a responder a un consenso social, ¿no? Después de la paliza que fue la crisis de 2002, ¿no? Pero después, con los años, empezó a haber otro, no diría que consenso, pero sí aumentó mucho la cantidad de gente que empezó a plantear cosas como le están dando plata a vago, el pobre es pobre porque quiere, a sustentar esta filosofía. Lo único que yo digo, y me parece un buen punto para arrancar, es primero, estaría bueno saber qué es lo que hay detrás de estas políticas que se están diseñando, de estos cambios, hacia dónde se está yendo, pero también que identifican ustedes como qué es lo que la sociedad piensa en relación a esto. Porque, por ejemplo, ¿tiene costo político hoy quitar las ayudas sociales a la gente? Tiene, que quizás hace unos años lo tenía, ¿no? Quitar los programas territoriales, transferir a la iglesia, por ejemplo, o a formaciones de la iglesia, a un montón de... ¿Tiene ese, ¿cómo lo están viendo? Me gustaría que pudiéramos charlar un poco más a fondo sobre la orientación quizá de estas políticas y su base social, porque también debe tenerla. Claramente no estamos en el mismo momento que hace 15 años o 20 años, donde la gente decía, la pobreza es
Quizá volvamos a eso, porque basta que aumente mucho la pobreza. Ya hace unos años había circulado una encuesta, no sé si ustedes se acuerdan, en la que un porcentaje casi del 50%... La encuesta de valores. Sí, exacto, la encuesta de valores. Casi el 50%, más del 40% de los encuestados decían que el pobre era pobre... Por su responsabilidad. Por su responsabilidad, que no era una responsabilidad social, es decir, que no era un problema social la pobreza, sino un problema de responsabilidad individual. Interpela mucho en relación también con lo que se hizo, no solo en términos de los errores que estaba señalando Juan Pablo sobre por qué el ministerio, su plantilla no llegó a regularizarse de otra manera, sino también si no es un problema que, habiendo desarrollado tantas políticas sociales, se haya ido construyendo un consenso en contra. No sé si se entiende la formulación, pero ahí hay un problema, por lo menos para lo que creemos que las políticas sociales son importantes, ¿no? Bueno, si vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agropecuario que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Y bueno, les proponía eso para iniciar este tercer y último bloque de esta mesa de análisis. Un poco más a fondo o un enfoque un poco más filosófico de lo que se está tratando de hacer. ¿Qué es lo que ustedes observan que se está tratando de hacer con las políticas sociales? ¿A dónde se dirigen? ¿Se habrá perdido ya ese consenso a favor de las políticas sociales? Micaela, a ver, comencemos por varias cosas, sí. Yo creo que la izquierda colaboró, no en términos generales, pero el Frente Amplio colaboró en deslegitimar el rol del Ministerio de Desarrollo Social, por lo menos en el último periodo, con expresiones directas de algunos compañeros y compañeras, y también con no enfrentar una avanzada de discursos de odio, de discursos que cuestionaban el rol del Estado y lo que tenía que hacer, y no logramos conformar un acuerdo político, ideológico, diría yo, de defensa de los derechos para todas las personas y del rol del Ministerio de Desarrollo Social en la ejecución, en el ejercicio de esos derechos, ¿no? En la capacidad de que la gente pueda ejercer sus derechos. Ahí lo que terminó pasando es que el Ministerio de Desarrollo Social quedó aislado políticamente y con poca capacidad de comunicación con la gente. Nadie nos entendía lo que estábamos haciendo. Creo que en el último periodo nos pasó eso. Hablábamos en un idioma que la gente no nos terminaba de entender. Faltó empatía también con la necesidad de explicar lo que se estaba haciendo, empatía de vínculo con la sociedad. Y esto creo que abonado por un montón de compañeros y compañeras que depositaron su frustración del rendimiento decreciente del progresismo en el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es una parte de la autocrítica que hago como... ¿Y te parece que eso puede tener que ver también con que la situación de emergencia que había en 2005 ya se había revertido y había habido crecimiento? Sí, seguramente sí. También creo que la derecha social en Uruguay se consolidó, que la derecha política a nivel regional e internacional encontró una forma de generar acuerdos para ir en contra de los gobiernos progresistas, que América Latina entró en un ciclo de fascistización, etcétera, etcétera. Pero primero hablando de lo que tendríamos que haber hecho, creo que hicimos poco en términos de defensa
Y Defensa ideológica. ideológica, Claro. sí, concreta y de explicación también. O sea, por un lado, defensa ideológica a la interna, ¿no? Adentro de la izquierda. Y después de capacidad de comunicación con la sociedad, de explicar los resultados de las políticas, esos resultados que hablábamos ahora, que no son de que 4 de 5 lograron tal objetivo, tal meta, sino de lo que sucedía en los barrios, en la vida de la gente. Y no lo logramos hacer. Lucía, Ahora, déjame hacer una pregunta sí. a Lucía, porque Lucía es secretaria general del sindicato. Sí. ¿No? Sí, pero los trabajadores de un ministerio pueden tener una visión corporativa, pagan mi salario, yo ejecuto la política que define el sistema político, que de hecho es un poco la función del trabajador de un ministerio que tiene lealtad institucional. Si hay una determinada orientación, no tiene mucha alternativa. Pero también pueden tener reflexiones en torno a lo que se está haciendo, ¿no? Por suerte, el movimiento sindical uruguayo en general Sí. Tiene otras ideas sobre Tiene el reflexión. análisis en realidad que nosotras como sindicato hicimos en ese momento y hacemos también. Es que si bien la pandemia aceleró un proceso de crisis, también es cierto que los indicadores venían bajando de antes, y eso es innegable y no había una propuesta de que pasara algo, digo, salvo el sistema de cuidados, que además tuvo un impacto que es importante y es sumamente, es sumamente valioso, pero en términos como de política pública y de prestaciones sociales también tenemos que reconocer que es limitado. Estamos en un ministerio que tiene que tiene medio punto del PBI. Es un ministerio con muy poco presupuesto, es un ministerio con una burocracia ¿y qué es esto? Perdón, Juan Pablo, y nos hemos peleado nosotros muchísimos años por esto, pero esto no le pasó al ministerio. El Ministerio de Desarrollo Social se hizo con una burocracia muy debilitada, con procesos de profesionalización de sus recursos humanos y de regularización, entonces hay un proyecto ahí y siempre hubo cosas que no funcionaron, y en particular en el último tiempo. Yo no soy militante Frente Amplista, así que no voy a hacer una crítica a una organización que no es mía, pero en particular el Ministerio de Desarrollo Social nosotros veíamos que habían cosas que en el territorio no funcionaban y no había una propuesta dinámica ni algo como más de promover, atajar otras cosas también. Y eso es un poco una valoración. De hecho, nosotras en 2018 creo que fue, hicimos como varias propuestas en torno a distintos cambios que se dieron. Se recortó los programas PAEC de alimentación. En 2018 empezó el recorte a distintos programas de alimentación. Jóvenes en Red, se limitó también los criterios de acceso para Jóvenes en Red. Hubo distintos cambios que vienen un poco de antes, con los cuales el sindicato fue muy crítico en el momento. ¿Pero no hubo un cambio de orientación ahora? Obvio, ahora Claro. es un viraje, cierran programas, se abren otros, es un viraje muy grande, pero digo, yo creo que no es solo que no se comunicó. El sindicato en realidad cree que no es una falta de comunicación, es que acá ya habían cosas que estaban deterioradas de antes. y eso que a la estaba- prueba está, esa estamos en un ministerio fragilidad facilita que puedan que estos cambiar, cierres no claro. pasa nada. A Ahora, otros eso- ministerios eso- no los movió nadie. esos No dos- los movió nadie. Y bueno, pasa que a veces ese punto, no sé cuánto es del PBI, que 0,52. esos 0,52 puntos que se llevaba el Ministerio de Desarrollo Social o las políticas sociales podían estar en el ojo de la tormenta. Porque esto es un problema. Acá hubo un acto que pasó a Andeu, además, porque Andeu adhirió, ese en Santa Bernardino, ¿se acuerdan? El de Un solo Uruguay. Un Solo Uruguay, donde entre las cosas que se dijeron era que la solidaridad no era obligatoria, que ellos estaban financiando una especie, era como si fuera una millonada, ¿no? Todas las cargas que nos caen para financiar lo que finalmente era el 0,52 del PBI, ¿no? O sea, desde el punto de vista de su peso objetivo era mucho menor que el peso político que llegó a adquirir en el debate público. Lo que se hacía con las políticas sociales, las transferencias. Digo, porque esto condiciona políticamente después lo que se hace. También condicionará a la izquierda, ¿no? La izquierda vive en un lugar, cuando está en el poder o cuando lo está disputando, nadie puede estar ajeno de las cosas que están de algún modo centrando o focalizando el debate. Vos decís, hubo gente en la izquierda, y sí, supongo yo. Sí, me imagino yo que va a haber gente que diga eso no se hace perder votos y otro diga lo contrario. Digo. No, más allá, lo tiro porque me parece que es una parte del análisis, porque no se puede Pero hacer no solo política discusiones desde de la... voto, discusiones presupuestales, de eso hablo. Claro. O sea, no hablo solo de en términos de comunicación política del MIDES, hablo de
que el MIDES no tuvo el rol rector que tendría que haber tenido al respecto de las políticas sociales. O sea, el MIDES era quien debería haber definido presupuestalmente. ¿Y quién lo definía? Otros actores dentro de la izquierda, La claro. OPP, el Ministerio de Economía y Sí, Finanzas. por ejemplo. Pero me parece que ahí es lo que digo, nos faltó mucho trabajo interno, como lo que yo puedo, o sea, lo más crudo del análisis que puedo hacer. O sea, después cuestiones que pasaron en términos de la sociedad, puedo hablar un montón y seguro estamos todos de acuerdo, pero hablando de nosotros mismos y de nuestra gestión, lo que habla ella de la debilidad institucional del MIDES, lo que nos pasó, es mi mirada, es que el MIDES en sus primeros años tuvo un carácter absolutamente épico, no solo por la tarea que tenía que llevar adelante, que era casi imposible de resolver y que lo resolvió muy bien, con muchísima solidaridad articulada con la Universidad de la República, con otros actores, con voluntarios, etc. Ese carácter épico se introdujo y es parte de la vida de los trabajadores y las trabajadoras del ministerio. Que eso es muy positivo para cómo se trabaja dentro del MIDES, o sea, hay que ir un día a ver cómo labura la gente del MIDES y no hay una persona que no tenga ganas de estar ahí. Primero, porque si no tenés ganas de estar ahí, es muy difícil. Te dedicas a otra cosa. Es muy difícil superarlo, pero aparte hay mucho de compromiso con la tarea, que eso creo que en algún momento no logramos gestionarlo bien y debilitó la toma de decisiones en términos institucionales. Yo creo que hay un asunto que es un tanto más profundo incluso. Toda Latinoamérica pasó por esto. MIDES o institucionalidades semejantes existieron en toda la Latinoamérica de los 2000, ¿no? Y en todos los lugares donde las institucionalidades eran más fuertes había ministerios y si no podía llegar a ser hasta la primera dama con un programa de asistencia. Y eso se dio a lo largo y ancho de todo el continente y en todos los lugares fueron derrotados en sus propósitos de organizar la transversalidad de las políticas, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión de sistema político, ¿no? del papel político que han jugado estas instituciones. También fueron derrotadas en los 70 las OPPs, que también eran organizaciones que intentaban transversalizar el Estado y articularlo de una manera o de otra, y siempre perdieron en la lucha política contra las sectoriales que definen la salud, la vivienda, la seguridad social, ¿no? O sea, grandes porciones del PIB organizadas con demandas corporativas fuertes atrás, ¿no? Que de una manera u otra organizan la agenda y no dejan permear a todo eso que está caído del mapa, que en momentos de crisis toma voz política y se pone arriba de la mesa, pero cuando la crisis empieza a retirar, no tiene suficientes abogados. Entonces ahí hay algo a entender desde el punto de vista del progresismo sobre cuánto alcanza y cuánto no alcanza mirar las cosas así, y por qué hay que pasar de la discusión de las políticas sociales a la discusión de la dimensión social de la política, que tiene que transversalizar de verdad a todas las instituciones y quién sabe si es una institución la que lo logra hacer o realmente un pacto político fuerte que pueda poner las cosas en otros términos. Entonces ahí discutir los presupuestos de otra manera. O sea, cuando uno hace, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo, cuando uno va a presupuestar un puente, no presupuesta medio puente, presupuesta un puente, ¿verdad? Sin embargo, las políticas sociales se hacen con espacios fiscales residuales. Entonces lo que va generando ese espacio fiscal se va colocando ahí, incluso muchas veces en disputa con muchas otras cosas que llenan lo otro. Creo que es un problema ideológico, sí. Creo que es un problema comunicacional muy fuerte y creo que es un problema de información también, ¿no? Porque hasta el día de hoy sigue habiendo un montón de gente de izquierda que piensa que durante los gobiernos progresistas se aumentaron los impuestos, por ejemplo, ¿no? Eso no es cierto, pero el Frente Amplio no ha puesto en la discusión pública al día de hoy que en los procesos progresistas no se aumentaron los impuestos. Al día de hoy no lo ha puesto y seguimos discutiendo con que sí y seguimos defendiendo cosas que no tendríamos que estar defendiendo. Porque ese medio punto del PIB, además, en materia de transferencias monetarias, es ridículo. Y es menos, ¿no? O sea, nosotros tenemos medio punto del PIB dedicado al Ministerio de Desarrollo Social, un poquito más, ahora que agregamos INDA, la SAFAM, ¿no? Eso creció un poquito. Y tenemos 6,5 puntos de renuncias fiscales por todo concepto. O
O sea que es muchísimo más el dinero que se destina por transferencias entre distintos sectores de la sociedad a distintos sectores de la sociedad para mover la economía y hacer funcionar la sociedad que lo que se invierte en los sectores más pobres, ¿verdad? Si metemos la seguridad social dentro del gasto, ni siquiera podemos decir que el gasto pueda ser claramente progresivo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas para discutir en todas las cosas que no defendimos y que no pusimos arriba de la mesa como deberíamos. Pero no me quiero quedar solamente acá, porque la pregunta era, ¿para dónde va esto que va ahora? ¿Dónde va esto? Claro. ¿No? Y yo creo que ahí hay que ver, digo, porque nosotros en realidad, me parece bárbara esta otra discusión, me quedaría todo el día discutiéndola, pero realmente estamos frente a un asunto distinto, que no va a estar discutiéndose a sí mismo estas cosas que estamos discutiendo, porque no tiene nada que discutir al respecto, porque no hay una sola idea que estructure esto, más que un cierto pragmatismo improvisado que va tomando medidas, y a la prueba está, hoy alguien decía por acá, los cambios, tú decías, el cambio en los programas. Bueno, ojo, cambio de recorte de acá, de quién manda, es decir, el cambio en la teoría de los programas no existe, no cambió nada. O sea, hay menos de lo mismo, por decirlo de alguna manera, con algunos ajustes, y en algunos casos las innovaciones vienen como este análisis que hacíamos sobre el programa Acceso, que podríamos decir, trazando la línea general arriba de todo, cómo agregamos discrecionalidad a cada pedacito de lo que estamos analizando. Eso se podría decir el común denominador. En este caso va a ser eliminando un formulario de visita, en este otro eliminando el sorteo para que entren por designación directa, en este otro retirando a la gente del territorio para que no haya demanda directamente. O sea, si yo no tengo demanda, entonces cumplí con la demanda. Y si no tengo datos, no, y si no tengo empeora datos, la situación. bueno, y se acaba de cerrar el observatorio del MIDES en estos días, y si no tengo datos, porque el observatorio sirve para mirar a largo plazo, no lo concreto. Y bueno, y si en el largo plazo yo ya no tengo más información con la que comparar, y mejor, ¿no? Porque no voy a tener, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de eficiencia, ¿no? Porque quiero ir un poco, vos decías hoy, todo lo que se dijo en la campaña electoral. Que la campaña electoral sobre políticas sociales tiene 10 años, no uno, ¿no? O por lo menos 5 intensos, ¿no? Y sobre esos 5 años se habló de eficiencia, de eficacia, de evaluaciones, lo digo con conocimiento de causa, por estar del otro lado soportando la demanda. Tengo que decir que llevamos 1 año y medio de gobierno, no se colgó una sola evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, se hacen del orden de 10 por año, ¿no? Ni una sola. Tenemos un programa que ejecutó más de 100 millones de dólares, que es este de Canasta, que tiene graves problemas de diseño, no tiene ni siquiera un marco de evaluación, no hay ningún evaluador externo que lo haga. Es la primera vez en la historia del país moderno del siglo XXI que existe un programa de transferencias monetarias que no tenga evaluación externa, ¿tá? Y evaluación multimétodo y participación de academia y participación de organismos internacionales en la valoración del asunto. No hay nada de eso, ¿no? Y bueno, y son las cosas que tenemos que difundir, ¿no? Ahora, desde esa perspectiva, el qué comunicamos y cómo comunicamos me parece que es un asunto sustantivo. Pero yo creo que lo que más ordena esta idea, hoy además asistimos a un ministerio que se formuló en relación a un conjunto de propósitos, muchas veces idealizados. Creo que a Bartol le han tomado el pelo mucho por la oficina de Casaballe, por el yoga y por un montón de cosas. Era un tipo que tenía una visión del mundo, con la que yo discrepo mucho, pero que la imprimió en el programa del Partido Nacional. Pero Bartol se fue. Y yo no sé quién va a intentar tomar esas máximas para aplicarlas en un programa que ya era difícil que las aplicara, ¿no? Y bueno, si ni siquiera tenés la prosa como para poder repetirla, es difícil, ¿no? Entonces creo que también en eso el Ministerio está abandonado en materia de teoría, de programa, de estudio, de capacidad de análisis, y en lo otro improvisando, un día sí y otro también, sobre ajustes. El programa Calle, todas las cosas que se han anunciado del programa Calle, y no impactan más que en el 5% del programa. El resto es lo mismo. Se organizó peor, o sea, en el sentido de que hay más personas a cuidar por menos trabajadores. Modelo. Todas las innovaciones que se anunciaron son innovaciones que ya habían comenzado antes, que son el producto, como todas estas cosas, producto de la investigación, se hacen innovaciones. Si uno mira todos los años anteriores, siempre hubo cambios en la gestión. Algunos para bien, otros no tanto, algunas cosas que salieron bien, cosas que salieron mal, pero era toda una lógica de hago y estudio y vuelvo a hacer, ¿tá? Que no quiere decir que el vuelvo a hacer es lo que resolví en el estudio, porque ahí hay un montón de inconsistencias siempre en la política, pero bueno, estaba por lo menos esa intención,
¿no? Que creo que no la encontramos hoy. Bueno, una línea de cierre para cada uno, para cada una, porque tenemos que ir Vos cerrando. preguntaste en un momento si había cierto costo político en tomar estas decisiones que está tomando el gobierno, recortar políticas sociales, etcétera, y yo creo que sí hay, y de hecho la explosión de solidaridad popular es una respuesta a esto. La gente se dio cuenta de las necesidades de su vecina y se organizó, así como se organizó, por ejemplo, para salir a juntar las firmas y plantearle que al gobierno que hay un montón de formas de pensar y de querer imponer una forma de pensar en el Uruguay que eso no representa el espíritu de Uruguay en general, y por eso esa reacción también estuvo. Entonces yo creo que sí hay esperanzas, que Uruguay siempre ha demostrado tener capacidad de freno cuando azotan estas corrientes, así que yo creo que la tarea va a ser también estar al lado de la solidaridad organizada, porque del Ministerio de Desarrollo Social por ahora no podemos esperar mucho. Lucía, cierra la clase obrera, ¿cierto? Bueno, que un poco... Ay, perdón. Nada, que es necesario que los estados funcionen con transparencia y ¿qué es eso? Que el Estado Pero tiene vos ahí responsabilidad. adentro, en el ministerio, vos que mirás ahí y decís, acá hay una filosofía de desatender los problemas sociales, o hay una filosofía de qué? Yo creo que hay una filosofía que se orienta de a poco hacia el clientelismo y hacia la falta de contralor y hacia el amiguismo, seguro. Y eso se hace fortaleciendo los cargos políticos y debilitando las burocracias. Por eso necesitas transparencia y burocracias como fuertes y profesionalizadas. Seguro. Y que cobren su salario. Y que cobren su salario y que tengan buenas condiciones de trabajo, que a veces es engorroso y el Estado a veces... Vieron que no nos metimos en toda la parte del offer, digamos, como le llamo yo, Sí, a toda la no, discusión claro. sobre si había o no en cada galpón, en cada garage del Mides. Pero No, nos quedaron cosas, nos quedó el sistema de cuidados, nos quedó sin mencionar. Es demasiado grande el asunto del Sí, Mides. pero sobre esto quiero dar una explicación, porque la gente dice, no, pero no te metiste con la No, parte está bien. turbia, ¿no? El café. Pero en realidad no me metí si bien el año pasado varias veces tratamos el tema, incluso en un momento vino la ex Ana subsecretaria Olivera, y ministra del Ministerio de Desarrollo Social con una sábana de 800 respuestas para cada cosa. Pero me parece que no, porque yo creo que, lo he dicho más honestamente, lo pienso, hay una intención a veces de desviar la atención de lo que se hace con un conjunto enorme de pseudo denuncias que además no prosperan después en el ámbito. Si prosperan en el ámbito penal, si algo de eso tiene después un correlato y bueno, hay una investigación, entonces lo tratamos seriamente. Pero si no, entra dentro de lo que yo diría es el chusmerío pseudo penal que desvía, que distrae, pero que después no pasa nada, no tiene ningún tipo de consecuencia y sin embargo nos entretiene la atención cuando no nos da el tiempo para tratar las cosas que efectivamente sí están sucediendo y están impactando. Así que así justifico el decir, esto no le dediqué ni 30 segundos. Muchas gracias por haber participado, Lucía. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Micaela. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Chao. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
Esta semana, la Comisión de Expertos sobre la Seguridad Social, que fue creada por la Ley de Urgente Consideración para hacer primero un diagnóstico y luego un conjunto de recomendaciones para hacer una reforma previsional, pues ya repartió entre sus integrantes un documento borrador, a la espera de que los integrantes hagan los aportes que falten, las críticas y finalmente terminar con un documento que debería ser presentado el próximo 31 de octubre. Recordemos que esta comisión tenía un plazo que no cumplió, pidió una prórroga de 45 días, que tampoco cumplió y volvió a pedir una prórroga de 45 días para llegar a un conjunto de recomendaciones que además el gobierno tampoco pretende cumplir del todo, porque espera que ese proyecto de reforma previsional ingrese a ser debatido en el Parlamento recién el año que viene, después del referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. ¿Por qué? Es evidente el motivo, porque saben que si ese proyecto de reforma previsional ingresa antes al Parlamento, se conoce y se debate públicamente antes, puede impactar en el referéndum, porque puede ser francamente impopular. Entonces, el gobierno, aunque el presidente Lacalle Pou diga que no le importa el costo político que pueda tener una reforma previsional, porque él considera que es una reforma que hay que hacer, al presidente le importa mucho el costo político que pueda tener. Y de hecho no quiere que se debata en el Parlamento antes del referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración. De todas maneras, el contenido que se conoce, que ya tienen los integrantes, por ejemplo, del PIT-CNT que integran la comisión, el Frente Amplio que integra la comisión, las organizaciones de jubilados, los empresarios, ya adelanta algo de lo que va a ser esa reforma previsional. Pero antes me gustaría analizar la comisión de expertos desde el título, porque el título es bastante tramposo. El gobierno crea una comisión a la que llama Comisión de Expertos para no transparentar que esa comisión está integrada de forma mayoritaria por gente que piensa igual que el gobierno. No es una comisión aséptica de académicos, técnicos, sin contacto con lo político, sin contaminación de intereses, sin representación de intereses en la disputa. No, no, no. Es una comisión donde hay una mayoría que responde al gobierno y una minoría que responde o que se ubica dentro de la oposición política y social. Y el informe que va a salir en mayoría de esa comisión es un informe que refleja la posición del presidente y de la coalición y que se orienta en ese sentido. Pero cuando uno le pone comité de expertos y el propio presidente dice que sus recomendaciones no serán vinculantes, de algún modo lo que se quiere establecer es que esas recomendaciones o ese proyecto va a ser un proyecto elaborado por una suerte de GACH de la Seguridad Social. Una cosa aséptica, una recomendación de técnicos, no hay otro camino, más o menos, es lo que nos están planteando. Ahora bien, ¿qué va a decir ese documento? Bueno, va a decir, entre otras cosas, que la gente de ahora en adelante para acceder a la jubilación va a tener que trabajar más años, o sea, hasta más edad, y además que va a ganar menos. O sea, la jubilación va a representar un porcentaje menor de su salario como activo. Básicamente, es una reforma que se conduce al ajuste. Es una reforma que además, para tener sustentabilidad política, seguramente no se meta con los privilegios de la caja militar. Es una reforma que no le va a otorgar ningún beneficio a las grandes mayorías de asalariados de nuestro país, a los trabajadores comunes y corrientes, no le va a otorgar ningún beneficio. Van a trabajar más, van a tener jubilaciones menores y seguramente tengan más dificultades para jubilarse. Por otro lado, probablemente favorezcan más los mecanismos de ahorro individual y privatizadores, porque ya los conocemos. Ahora bien, ¿esta reforma tiene posibilidades de prosperar en este país? Bueno, depende de lo que suceda en el referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En ese referéndum no está la reforma de la Seguridad Social, pero si la oposición logra
obtener los votos para derogar los 135 artículos, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de llevar adelante esa reforma con un consenso de la propia coalición. Se va a desmembrar la coalición en el marco de un proyecto tan impopular. Ahora, si el gobierno obtiene lo que quiere, es decir, que no se deroguen esos artículos, el viento en la camiseta le va a permitir seguramente aprobar ese proyecto de reforma de la seguridad social, que va a ser muy perjudicial para los trabajadores, y otros proyectos que tienen en carpeta que son siempre proyectos para sacarte cosas. No hay, ni por asomo, ni por error, ningún plan, ningún proyecto, ningún programa en agenda del gobierno de Luis Lacalle Pou para darte algo. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tenemos el gusto de recibir a Fernanda Cardona, directora de UTE en representación del Frente Amplio. ¿Cómo te va, Fernanda? Bien, ¿cómo andas, Leandro? Bien. Estás recorriendo mucho el interior, ¿no? Por la UTE, que además están en proyectos de electrificación. La otra vuelta, hace poco, creo que el viernes de la semana pasada, la anterior, en la laguna, ¿no? En la laguna de Rocha. En la laguna de Rocha. Pero se ha discutido menos sobre la gestión de UTE que sobre la gestión, por ejemplo, de ANCAP o de Antel en este periodo. Sin embargo, entiendo que también hay cambios que se están proyectando dentro de nuestra empresa de energía eléctrica. Y me parece importante que la gente tenga una noción de lo que se está discutiendo y de lo que se está haciendo en la UTE. Hasta ahora lo que teníamos claro es que a partir del decreto 90-2020 del 11 de marzo del año pasado, que también afectó a las empresas públicas, se sustituyó, por ejemplo, empezó a aplicar eso de que cada 3 que se van, ingrese 1. En ANCAP eso es, en realidad en los hechos en ANCAP está siendo cada 6 que se van, ingresan 1. Y en Antel, que el otro día conversábamos con la gente de Antel, también es un guarismo que está mucho más allá de los 3 por 1 que originalmente. En UTE no sé cómo está haciendo eso, pero entiendo también que ha empezado a registrarse un problema con la cantidad de personal que tiene la empresa para su propio funcionamiento. ¿Eso se ha corregido? ¿Sigue siendo así? ¿O cómo está haciendo ahora eso? Sí, como decías, Leandro, UTE, el gran mensaje negativo, digamos, en el 2020 fue el primer mensaje presupuestal, lo que se le pidió a UTE en cuanto a lo que decías tú, baja de inversiones, baja de gastos y el ingreso de personal en esa proporción. Se generan 3 vacantes y solo se cubría 1. Eso fue así 2020 y también durante el 2021. No se cambió. Sí es verdad que por unanimidad, en ese sentido sí en el directorio, porque venimos planteándolo desde el año pasado y se ven, ahora cuando vos decías vamos al interior, se palpa todo el tiempo en todos los lugares y sobre todo en la parte norte del país, porque el estado de las brigadas y la cantidad de personal en cada lugar también difiere y la cantidad de kilómetros que UTE tiene que atender también difiere. Entonces se nota muchísimo el tema de la falta de personal, así que venimos desde el año pasado pidiendo y logramos
que de alguna forma hubiera un planteamiento formal del directorio de UTE por unanimidad a la OPP para decir que, bueno, esto... ¿Fue atendido? Bueno, no participé de las reuniones con la OPP, te imaginarás que en ese sentido no formé parte de la delegación que fue, pero sí tengo conocimiento, porque se ha tratado como un tema formal en directorio, que ese planteamiento llegó, se está analizando, y por lo que ha comentado la presidenta de UTE en sesión, pareciera que va a ser de recibo en el 2022 y realmente podríamos llegar a ingresar de manera normal, uno a uno. Porque este año hubo un informe interno de UTE que planteaba que en la medida en que no se corrigiera esto, sí, iba a empezar a haber afectaciones del servicio, ¿no? Ese informe entiendo que es un informe de la propia UTE, no es que lo hizo ni la oposición, ni el sindicato, ni nada, es institucional, ¿no? Sí, como decís, es un informe técnico de la línea, como decimos nosotros, de la línea gerencial, los informes que se requieren para directorio, y obviamente era ya desde el año pasado que establecieron que había una necesidad de 954 personas, sí o sí, en las diferentes áreas de UTE, y que si realmente ese número no se lograba llegar, se iba a ver resentido el servicio. La última vez que estuviste vos en Legítima Defensa, Fernanda, me acuerdo que estábamos en plena pandemia y había en ese momento un récord de usuarios con fecha de corte, digamos, ¿no? Que eran como 40.000 o 50.000 usuarios. Y no había mucha voluntad del directorio de UTE de atender esas situaciones que se estaban generando por la propia pandemia, porque eso incluía además un montón de pequeñas empresas y bueno, gente que se había visto afectados sus ingresos, su actividad económica. ¿En qué está esa situación? Y estamos en una situación... ¿Peor? ¿Igual? Tengo malas noticias, sí. Estamos en una situación peor. A la semana pasada estamos en 60.000. Estuvo fluctuando desde la última vez que nos vimos hasta ahora. Estuvo fluctuando. Intentamos, con propuesta del despacho del Frente Amplio, que realmente la gestión fuera, como decías también por el tema de la pandemia, ¿no? Teníamos que tener una gestión personal, porque también la gente si quería ir y tenía la oportunidad y la posibilidad de alguna manera de alcanzar un acuerdo con UTE, muchas de las oficinas también estaban cerradas, por lo tanto UTE tenía que de alguna manera asegurarse llegar a la ciudadanía de alguna forma. En esa gestión hubo una fluctuación, realmente se llegó a alguna parte de la ciudadanía, muchos expresaron que eran por falta de trabajo, eso surge de una encuesta que hizo la propia área comercial de UTE, pero lo cierto es que en estas fluctuaciones que hemos tenido en estos meses, al día de hoy estamos en el peor número de nuevo y estamos en 60.000 hogares en situación de corte. Histórico, absolutamente. ¿Y qué se hace? ¿Se está cortando? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está prorrogando el servicio? ¿Qué está haciendo la UTE con ellos? Con esos hogares. ¿Qué hizo con esos 50.000 que había hace unos meses? Bueno, la UTE, cuando yo vine, que no me acuerdo la fecha que tuvimos la conversación, pero alrededor de fines de mayo ya tuvimos la primera discrepancia porque por mayoría del directorio de la composición el oficialismo votó y empezó a cortar a MIPYMES en mayo. Así que los cortes arrancaron en todo el país en mayo. Lo que sí teníamos un acuerdo verbal, no estaba escrito en ningún lado, era de los residenciales y algunas tarifas que tienen que ver con la casa de todos nosotros, de la ciudadanía en general, y con esta realidad de la falta de empleo que hay, no se estaban llevando a cabo en los hechos los cortes. Pero lo cierto es que las personas están demostrando, y cuando la UTE además se acerca y les pregunta, la mayoría está diciendo que justamente es por un tema de falta de empleo. Entonces va a llegar el momento donde tenemos que discutir cuáles son las herramientas que le va a dar la UTE a eso. Yo vengo pidiendo desde el año pasado que entiendo que la gestión comercial no es la adecuada, no es la suficiente. De hecho, se le está... Pero UTE no tiene margen en el marco de... Estamos en una situación muy excepcional, ¿no? Porque la pandemia es una situación excepcional a nivel mundial. Me cuesta creer que la UTE, que es una empresa monopólica de alguna, no tiene margen como para decir, vamos a tener hacer un poquito de la vista gorda, bueno, esperemos para mejores momentos para regularizar esas deudas, porque si no le vamos a tener que cortar la luz a 60.000 familias, personas, en un país de 3 millones de habitantes, además, ¿no? ¿No tiene margen UTE? Por supuesto que tiene margen UTE, por eso es que estamos encarecidamente pidiéndolo desde hace meses. Claro que tiene margen,
Y de hecho, otra de las grandes discusiones que hemos tenido es que entiendo que estamos tomando decisiones diferentes dependiendo del tipo de cliente. Porque, por ejemplo, se le ha cortado a pymes, como te decía en mayo, los residenciales estamos ahí con alguna que otra tarifa que tiene que ver con la casa de la gente, pero en realidad se le ha dado mucha gestión de deuda y andamiaje a acuerdos con grandes consumidores y medianos consumidores. Entonces, los tipos de clientes que tenemos, las tarifas que tenemos para determinados grupos, no ha sido, entiendo en lo personal, tratada de la misma manera. Y obviamente que tenemos un margen, obviamente. Vamos a cerrar el 2021 con 350 millones de dólares de exportaciones, ¿no? Imagínate, eso como decía imagínate qué margen. El viejo Damiani, que habría cumplido 100 años hace poco. El problema está en si debes 1.000 pesos, porque si debes $1 millón, todo el mundo te atiende, te da la mano, le encuentra la vuelta. El problema es cuando debes poquito, porque ahí te ejecutan, ¿no? Sí. Así que está exportando UTE 300, ¿cuántos millones? 350 millones de dólares se planifica estar cerrando el 2021 de exportaciones entre lo que se exporta a Argentina y a Brasil, mayoritariamente a Brasil. ¿Eso es lo habitual o es un número...? Es histórico, absolutamente histórico. Fíjate que pasamos de cifras en el 2012, que todavía no teníamos las renovables, no teníamos la energía que las renovables dan, y tuvimos un año de sequía que fue muy importante, que está dentro de los años de hidraulicidad, de los años más secos que la UTE hace su estudio. Terminamos pagando 1.500 millones de combustible para poder abastecer la demanda nacional. Es decir, tuvimos que importar combustible para poder abastecer. Estamos cerrando el 2021, estamos cerrándolo con abastecimiento de la demanda, con soberanía, con las energías renovables, y además nos da para exportar 350. ¿Eso es producto del cambio de la matriz energética? Por supuesto que es producto del cambio de la matriz energética, sin duda. Porque pasamos de una época donde había déficit cada tanto de energía, claro, que había que comprar, claro, mover las centrales termoeléctricas. Pero ahora no, ¿no? Ahora uno va por la ruta, yo qué sé, a veces te vas por la ruta para afuera, por ejemplo, para el lado del oeste, y están los molinos por todos lados, hay como otra historia, es un panorama, es un paisaje rarísimo, claro, que se ve desde hace unos años en Uruguay. Ahora ya no es raro, ¿no? Claro que es una consecuencia del cambio de matriz. Todos nos acordamos de las restricciones cuando éramos chicos. Creo que tenemos más o menos la misma edad. Estábamos todos esperando, sabíamos el horario en que no iba a haber luz en nuestra casa, así que estábamos todos en eso. No, ni que hablar que esto es consecuencia del cambio de la matriz. Se planificó muy bien durante muchos años. Por definición, los marcos eléctricos, los sistemas eléctricos tienen que ser planificados a largo plazo. Hay como un juego muy complicado o con un equilibrio difícil de encontrar, porque vos tenés que planificar la matriz a muchísimos años y sin embargo estás gestionando la demanda en el día a día. Entonces, ese juego, esa tensión entre cómo tenés que planificar y cómo la terminás abasteciendo es un tema que es muy interesante de lo que es el marco eléctrico. El Frente Amplio no hace mucha propaganda de esto, te diría yo, porque ese conjunto de inversiones que se hicieron, sobre todo en los últimos 10 años, que ahora permiten estas exportaciones récord, parece que le falta publicidad. La que tiene publicidad es justamente la inversión que se cayó, la de la regasificadora, ¿no? Que incluso ahora está intervenido por auditoría, por la justicia, en fin. Pero el resto no. Y sin embargo me parece que son las que permiten esto que ahora se está produciendo. Y fíjate qué injusticia que yo el otro día, cuando estábamos teniendo un informe de cómo iba a cerrar el 2021 en exportaciones, alguien expresó como que bueno, que este era un tema coyuntural y que en realidad no era lo que uno pudiera esperar de acá a muchos años más. No sabíamos si Brasil nos iba a seguir comprando y que podríamos tomarlo como haber tenido un talón de lotería bien comprado y a tiempo. Con esa expresión tuvimos una discusión, es decir, es como una negación muy grande de una planificación que arrancó sobre todo en el 2008, ya se empezó a hablar del tema de las renovables, que llevó muchísimo tiempo trabajar todo lo que era el tema de cómo iban a ser los contratos, cuánto se iba a instalar, se llevó como a una discusión política multipartidaria. Tenemos un acuerdo que era multipartidario y que fue el punto de partida de este cambio de matriz. Entonces, si habrá habido discusiones atrás, acuerdos atrás, para que hoy tengamos todo lo que tenemos,
de que no solo la eólica, ¿no? Tenemos obviamente el agua, que siempre Uruguay en eso las represas la tenía, pero también tenemos fotovoltaica, tenemos biomasa, y ese pool de energía renovable que nos permite tener una posibilidad de cintura de ver con qué vamos abasteciendo, tiene que ver con lo que fue la planificación en esos años, y hoy estamos viendo las mieles, ¿Y ¿no? por qué no se refleja en la tarifa eso? Porque si yo tengo un superávit tan grande, lo puedo vender a otro país, ¿por qué no se refleja en la tarifa eléctrica? Bueno, ¿No baja un poco? No sé. Ese es el planteamiento que... Después tenés 60.000 personas que no pueden pagarlo. Así que bueno, ahí más otras que la pagan con mucho esfuerzo, tampoco es que les resulta fácil. Tal cual, es como decís, en realidad tenés como esa contradicción bastante grande y bastante grosera de ver que está cerrando estos números a nivel macro y sin embargo estamos discutiendo en directorio si le cortamos o no a 60.000 hogares con todo lo que venimos y con lo que son las tasas de desempleo. Entonces, en verdad, es como decís, no se está reflejando en las decisiones que puede tomar UTE y que tiene espalda para eso y para darle una mano a la gente que es la que lo está necesitando ahora. A mí me contaron que hay, si bien es bastante claro en ANCAP, porque hay un discurso permanente, ¿no?, de la monopolización de ANCAP o de cerrarle negocios o de pasar cosas para el privado, también Antel es clarísimo el discurso de decir, bueno, los contenidos no, vamos a pasarle para permitir que use la infraestructura las telefónicas privadas, en fin. En UTE no es claro, pero a mí me contaron que hay intenciones de modificar el marco regulatorio de UTE en cosas que podrían permitirle a los grandes consumidores comprarle energía eléctrica a otros proveedores, a proveedores distintos de la UTE. ¿Hay así un intento de avance sobre la empresa pública? ¿Hay algo ¿Lo observás vos en el directorio? Sí, ni que hablar. Nosotros a principios de este año empezó una gran discusión que ya se venía dando desde hace unos años, que tenía que ver con establecer la tarifa técnica. Es decir, para ser bien gráfica, es bueno establecer en la cadena de negocio de lo que tiene UTE como empresa pública, cuánto le cuesta a UTE generar, cuánto le cuesta transmitir, distribuir y comercializar. Entonces ahí como de alguna manera te dicen transparentemos como pasa en ANCAP, como bueno, cuando hablaron del producto de paridad del precio de paridad de importación o en Antel. Entonces ya se empezó a discutir en UTE el tema de tarifa técnica y concomitantemente con eso, ahora nos enteramos, hará cuestión de 2 semanas, se está reanudando una discusión a nivel de los técnicos del Ministerio de Industria para poder proponer un decreto, un proyecto de decreto que modificaría uno de los decretos que está vigente desde el año 2002, que es del mercado mayorista, que tiene que ver con la normativa del marco regulatorio, que en su momento cuando se tomaron las decisiones del cambio de matriz no fue necesario modificar este sistema normativo y ahora con el argumento de que sería bueno de alguna manera reflejar la realidad que hoy tenemos, así que por ese lado sí se reconoce la importancia de cómo está el cambio de la matriz y la realidad que hoy tenemos, por ese lado... porque no le das bola para decir esto es un logro. Exacto. Pero sí le das bola para decir esto es una buena excusa para modificar todas las normas. Exactamente. ¿Y cuál es? Pero algo debe haber un cambio. Y estos cambios de discusión que se vienen dando, yo creo que vienen a ser como el eslabón final que arrancó el año pasado en lo que fueron discusiones de empresas públicas, como decías tú, de ANCAP y Antel, y que UTE el año pasado todavía la venía viendo de más atrás, con su negocio bastante bien constituido y con estos números que, como decimos, son históricos, y pareciera que iba a ser más difícil tocar a la empresa pública eléctrica, ¿no? Bueno, nos llegó con esta discusión porque en esta modificación de decreto mechan cuestiones que no tienen que ver con transparentar la realidad del marco energético y sí abren juego a los privados para que de alguna manera se beneficien del sistema que se logró tener con todo el cambio de la matriz, pero que en realidad le va a sacar a UTE determinados ingresos que son muy importantes para UTE y se lo van a dar al privado sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Porque habría privados que podrían producir la energía necesaria para, no sé, suministrarle a empresas. Sí, en realidad lo que cambia en realidad a lo que es la realidad de hoy es que el privado pueda ir a lo que se llama el mercado eléctrico, y poder decir, bueno, no le quiero comprar a UTE, quiero comprar al mercado eléctrico. ¿Qué precio hay? Y bueno, precio cero hay ahora, porque como tenemos energía eólica, o tenemos agua, o tenemos sol, o tenemos biomasa,
el precio que se fija por considerar en ese momento el precio es cero, te lo doy a cero. Pero para poder tener ese mercado que hoy está integrado por solar, por eólica y por el agua, es porque hubo atrás toda una planificación que decíamos recién del cambio de la matriz y además la empresa pública hizo su inversión. ¿A UTE en qué le afectaría esto en términos de números? Entonces, ¿alguna estimación? No. Estamos en este momento sacando los números porque a UTE la podría complicar por dos lados, o básicamente por dos lados. Primero, ni que hablar por dejar clientes que se van del sistema, que hoy UTE los tiene, sabe cuál es la demanda de ese cliente y sabe cuál es la facturación que tiene con ese cliente. Y por otro lado, porque en realidad hay toda una discusión que es muy técnica, que tiene que ver con entender si las renovables tienen o no potencia firme. Entonces ahí hay una discusión de los contratos y tocar los contratos con los generadores eólicos. Es decir, lo cierto es que en síntesis de estas discusiones de lo que están haciendo los equipos técnicos, tanto del MIEM, por ahora del Ministerio de Industria, con la URSEA, y la UTE la está viendo un poco de costado, todavía no está teniendo toda la información que debemos tener para poder dar cuál es la postura de UTE frente a eso. Lo cierto es que lo que sí, en cualquier escenario, esa discusión no debería ser decidida en un decreto, no debería ser decidida ya, y deberíamos poder discutir como UTE cómo se va a, de alguna manera, reconocer la inversión pública que UTE hizo para que hoy este sistema esté así y para que en todo caso estos consumidores que van a quedar como libres, de alguna manera repaguen al sistema lo que UTE invirtió como empresa pública. Si no te usan toda la infraestructura de UTE y le compran a otro. Exactamente. Y le compran a otro un precio que es bajo gracias a UTE, además. Yo me acuerdo un programa de ustedes que es parecido, salvando todas las diferencias técnicas y de negocio, a lo que discutían con la fibra, ¿no? Es decir, Antel hizo toda la inversión de la fibra y hoy te la alquila a un precio vil que nunca me va a repagar lo que la empresa pública puso. Bueno, seguiremos con atención este tema porque hay que ver cómo se traduce después en un decreto ley, en algún tipo de proyecto, cuando esté negro sobre blanco y se pueda... Pero es bueno estar alerta de que estas cosas se están discutiendo. Pero sobre todo por lo que te decía, porque ya se vislumbra desde hoy que esta decisión sería para Maya Oro, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, esto sería para algunos que son grandes consumidores. No estamos hablando ni de empresas chiquitas, ni de MIPYMES, ni de nuestra casa, ni de la tuya. Estamos hablando de grandes empresas que tienen solvencia para otras cosas y los dejo libres al mercado y esa infraestructura... ¿Y esas grandes empresas cuánto representan de la rentabilidad de UTE? Bueno, en realidad la cuenta que venimos sacando con el primer informe técnico tiene que ver cuánto representa en consumo de energía. Lo que sí sabemos es que esas empresas hoy se llevan el 20% de lo que UTE genera como energía. Ese grupo de empresas se lleva el 20% de la energía eléctrica que se consume en el país. Exactamente. No es poco. El equivalente a ese 20% es lo que UTE en principio podría llegar a perder. Pero además hay una cosa que no es menor, que es cómo distribuís esa riqueza que hoy el sistema pudo tener como empresa pública. Porque ¿sabés quién va a terminar pagando lo que los demás no, estos grandes clientes no van a pagarle a la UTE? Por supuesto. Entre otros los 60.000 que están en situación de corte. Y la gente lo sabe también. Exactamente. Entonces esa es la preocupación. Siempre terminan siendo doña María y don José. Esa es la preocupación. Muchas gracias, Fernanda Cardona, por habernos acompañado. Gracias a vos. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque de Legítima Defensa. Nosotros decimos tres cosas. Que tenemos que investigar, diseñar transformaciones y experimentarlas. Estás definiendo al Templo del Futuro, te agradezco. Se abren posibilidades porque en el Uruguay tenemos muy pocos ingenieros para lo que nos está demandando el futuro. No se puede pensar en vida cuando un asesino, por ejemplo, un genocida como Bolsonaro, no está en el cárcel.
variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agro uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Derrotado, porfiando traición, colgó su historia. Tuvo miedo al pie la ilusión, quedó en la gloria. La noche le acompañaba, el sueño eterno quedado atrás. Solo un hombre y tan solo quiso unir las piezas, el vértigo en camaradas, la suerte echada sobre un escuadrón. El niño cruzó la cuadra, donde era plaza, cabildo y catedral. Después vino el sitio, el campo a caballo, dejar contrabando y ser general. ¿Cuál mapa, cuál inquieta tu ideal? ¿Cuál tristeza, cuál gigante tu osadía? ¿Cuál porfiada tu igualdad? ¿Cuál lejano el Uruguay y esa extraña libertad? Y esa extraña libertad. Derrotado, porfiando traición, colgó su historia. Tuvo miedo al pie la ilusión, quedó en la gloria. La noche le acompañaba, el sueño eterno quedaba atrás. El vértigo en camaradas, la suerte echada sobre un escuadrón. El niño cruzó la cuadra, donde era plaza, cabildo y catedral. Después vino el sitio, el campo a caballo, dejar contrabando y ser general. ¿Cuál mapa, cuál inquieta tu idea? ¿Cuál tristeza, cuál gigante tu osadía? ¿Cuál porfiada tu igualdad? ¿Cuál lejano el Uruguay y esa extraña libertad? ¿Cuál mapa, cuál inquieta tu ideal? ¿Cuál tristeza, cuál gigante tu osadía? ¿Cuál porfiada tu igualdad? ¿Cuál lejano el Uruguay y esa extraña libertad? Y esa extraña libertad. Esa extraña Bueno, qué gusto, qué maravilla tenerlos acá.
Espalda con Espalda, Pablo Riquero, Rodrigo Intamusu, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, una alegría. Yo puedo llegar a decir cualquier pavada, pero estamos ante un canto artiguista. Opa, ¿Eh? mira qué bien. Bueno. ¿No? Yo, la canción se llama Al Paraguay, precisamente. Al Paraguay, ¿no? Al Paraguay, inspirada en José Gervasio. Y yo dije, bueno, acá digo algo y capaz que digo cualquier pavada, pero... Te vi muy atento escuchándola. Estaba escuchando y me trajo eso también, esa referencia a nuestro prócer, ¿no? Una figura que bueno, que da para hablar mucho, ¿no? Y es interesante, es interesante que músicos jóvenes, que artistas jóvenes encuentren inspiración, ¿no? Para mí es bárbaro, ¿no? Sí. Gracias por lo de jóvenes. y en cuanto a lo de Artigas, imagínate que la Todos figura... somos jóvenes en relación con Artigas. Claro. ¿Sí, esa es la referencia? No, Artigas obviamente que para todos, para todas, como una figura muy relevante, conocida, sabemos mucho, conocemos desde la escuela, ¿no? Pero yo en un momento tuve como una cuestión ahí con la figura y investigué a fondo su historia, ¿no? Su historia política, la figura que resulta ser para Uruguay, lo que fue para la banda oriental, y surgió este tema del Paraguay, hablando de simplemente un hombre que se fue rumbo al Paraguay en un determinado momento. No, me pareció un tema, primero me pareció un tema hermoso, ¿no? Pero además de la parte melódica, de la poesía, me pareció muy impresionante, muy lejos de una cosa panfletaria, y me parece realmente extraordinario que gente, artistas, yo digo, artistas jóvenes, artistas se inspiren en la figura de Artigas, logren producir una cosa como esta. No sé si me pareció que valía la pena hablar de eso, ¿no? No sé, capaz que ustedes lo encuentran de lo más común. Yo lo encuentro de lo más extraordinario y de lo más valorable, por eso lo quería destacar ahora. Muchas gracias. Con mucho riesgo, porque capaz que decía eso y me decía, no, mirá, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de cualquier otra cosa. Dentro del repertorio que hacemos en este espectáculo, Espalda con Rodri, hay muchas canciones que nos gustan, todas, ¿no? Disfrutamos. Y esta la disfrutamos también, en particular, nos gusta hacerla. Así que bueno, para nosotros es un agradecimiento y un placer que haya sentido eso. No, me pareció bárbaro. ¿Cuándo tocan? Tocamos el 30 de octubre, el sábado 30 de octubre, en la sala Lazaroff. Ahí en el intercambiador Belloni. Sí, una sala preciosa ahí que se armó. Bueno, estamos ahí el 30 de octubre. ¿A qué hora? ¿Sábado 30? Sábado 30, 21 horas, acompañados de otro músico y si la gente quiere ir, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que comprar entrada en algún lado? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tener muchas ganas de ir, de participar, de encontrarse con nosotros en vivo, que es lo que queremos. Y las entradas están en venta por Ticantel. Sí. Pueden adquirirlas ahí o directamente en la sala. Están en venta ahí también, pero si van el mismo día, no sobre el pucho. O sea, vayan un ratito antes, así. Y también la tranquilidad de nosotros de que vaya gente. Capaz que si sacan por Ticantel nosotros nos quedamos un poquito más tranquilos. Podemos planificar una buena comida. ¿No vieron que la gente está con un montón de ganas de salir? La gente está pasando con muchas dificultades, ¿no? Claramente. Hay un montón de cosas también que se reprogramaron, entonces que por suerte están Pero sucediendo. ahora que estamos saliendo de la parte acuciante de la pandemia, de ese largo confinamiento, donde los artistas se la tuvieron que fumar en pipa, ¿no? La gente tiene ganas de salir. No siempre puede, porque las dificultades y la pandemia complicó en el aspecto social y económico, porque la necesidad de encontrarse no se pudo, y en lo económico también complicó. Yo creo que ahora que se está abriendo, hay una necesidad de hacer un esfuerzo, de querer ir a ver cosas en vivo, ¿no? Y esto me parece un espectáculo súper recomendable, así que ojalá la gente los pueda acompañar el sábado 30 en la sala Lazaroff, ahí en Intercambiador Belloni. Vamos a estar nosotros dos y va a estar de invitado Pablo Lolito Iribarne, que es un gran músico, percusionista. Así que va a estar acompañándonos también. Pablo Iribarne. Ahí va. Muy bien, o sea que tienen un show completito. Es un show muy lindo, así que estaría bueno que nos acompañen. Sí, es un show medio sentido también. Son canciones de nosotros que somos amigos, bueno, bastante ruta compartida. ¿Ya tienen algún disco propio, algo de ustedes dos? De los dos juntos no, tenemos nuestros discos solistas. Sí. Pablo tiene 2 discos ya editados y
Yo tengo uno solista y ojalá Y capaz que llegan a ser uno... Ojalá, sí. No sería... Podríamos hacer Espalda con Espalda, que es el nombre del show, sacar un disco... ¿Escuchamos propuestas? Estamos para eso. Bueno, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Nos vamos ahora con un tema a cargo de Espalda con Espalda, Pablo Riquero, Martín Intamusu. Rodrigo. Perdón, Martín, ¿por qué dije Martín? Por mi Martín. Mi hermano. Es por tu hermano. Sí. Y Rodrigo Intamusu. Soy Leandro Grilla y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo fue que perdió todo el sentido de repente? Y perdemos el tiempo mirando hacia afuera, ¿qué dice la gente? ¿Cómo fue que pasó trepar el mundo a tu lado? Mírame a los ojos, me decías, Montevideo es tan linda y te espera pa' cantar. Que sea fiel a tu mirada, no hallé ninguna reflejada en vos y me quedan cortas las palabras. Así llego a la ciudad buscando excusas que se esconden. Mírame a los ojos, me decías, Montevideo es tan linda y te espera para que sea fiel a tu mirada. No hallé ninguna reflejada en vos y me quedan cortas las palabras. Así llego a la ciudad buscando excusas que se esconden. Mírame a los ojos, me decías, Montevideo es tan linda y te espera para cantar, para que no llores contra la pared y poder calmar esa tristeza, levantar cabeza y remar sin parar, siempre así la vida puede más, levantar cabeza y remar sin parar, siempre así la vida puede más.